Buenas tardes a todos. Verán, yo tengo una amiga que es de Irak y a ella le gusta decir que a los españoles nos gusta cocinar. Y yo lo que le digo es que a los españoles lo que de verdad nos gusta y mucho es comer. Presumimos de nuestra comida y además estamos muy orgullosos de que en el 2010 la UNESCO incluyó a la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad. No sé si lo conocen, pero bueno, para los que no estén muy familiarizados, la dieta mediterránea se caracteriza por el uso de aceite de oliva y es una dieta muy variada, rica en verduras y en legumbres. Pero hay algo que la dieta mediterránea no tiene. La dieta mediterránea no incluye insectos. ¿Y por qué les cuento esto? Bien, no sé si lo saben, pero la FAO ha publicado un informe en el que recomienda el consumo de insectos. El pasado 13 de mayo de este año, de 2013, se hizo público un informe en el que se recomendaba el consumo de insectos y en el que se indicaba que pueden representar la solución al hambre en el mundo y además pueden ayudar a combatir la obesidad, que puede parecernos un problema no tan importante, pero lo cierto es que la obesidad afecta a 500 millones de personas, especialmente en las sociedades occidentales. Bien, el día de la publicación, de la presentación del informe, el director general adjunto de Bosques de la FAO lanzó una serie de advertencias. Comentó las previsiones de crecimiento de población. Se espera que para el 2030 la población mundial alcance los 9.000 millones de personas. Con la superficie que hay disponible para la producción de productos agrícolas, no se va a poder conseguir alimentar a toda la población y, sobre todo, no se va a conseguir hacerlo de una forma ni ecológica ni sostenible. Esto puede llevar a la sobreexplotación tanto de los mares como de los bosques, problemas que ya están ocurriendo hoy en día. Y además se podría agudizar el problema del cambio climático y de la escasez de agua. Como digo, problemas que ya conocemos hoy en día. Bien, les voy a comentar hoy algunos de los puntos más relevantes de este estudio. Parece ser que comer insectos presenta muchas ventajas y voy a mencionarlas refiriéndome a distintos aspectos. En concreto voy a hablar de las ventajas para la dieta, voy a comentar también las ventajas que presenta para el medio ambiente, después voy a hablar de los beneficios que puede tener para la producción y finalmente de los efectos que tiene en la economía. Pues bien, comenzando por la dieta. Parece ser que los insectos tienen un aporte nutritivo muy grande, son una fuente muy buena de proteínas. Además, son ricos en materia grasa y también en minerales como pueden ser el hierro, el calcio o el zinc. Tienen un aporte de minerales tan grande como pueden tenerlo la carne y el pescado. Y para que se hagan una idea de qué estoy hablando, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nos vamos al mercado, a la carnicería, y compramos 100 gramos de carne de vacuno. Y compramos también, si pudiéramos, 100 gramos de carne de langosta. Bien, la langosta es un insecto, es parecido al saltamontes, pero más grande. Si analizamos el contenido en hierro de estos 100 gramos de carne, resulta que la carne de vacuno tiene 6 miligramos de hierro. Por contra, la carne de langosta tiene entre 8 y 20 miligramos de hierro.
La diferencia, como vemos, es notable. Además, el consumo de insectos no es algo nuevo. Hay ya 2.000 millones de personas que comen insectos. Forma parte de la dieta tradicional de muchas personas en Asia, en África y en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México hay un plato típico que son los chapulines. Los chapulines es también un insecto y lo preparan en un comal, que es una especie de sartén. Le añaden limón, le añaden chile y cebolla. Y parece ser que está muy bueno. Yo no les puedo decir porque no lo he probado. Pero lo cierto es que los mexicanos lo toman como un símbolo de identidad, porque además es un plato que proviene de la tradición prehispánica. Así que, como vemos, ya hay muchas personas acostumbradas a incluir en su dieta los insectos. Pasando al punto del medio ambiente. Hay que mencionar que los insectos son animales de sangre fría. Por lo tanto, mantener la temperatura corporal no requiere un consumo de energía tan grande como en el caso del ganado tradicional. Esto se traduce en que hay menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Gases como pueden ser el metano o el amoníaco, entre otros. Producen además menos estiércol y ayudan a descomponer los restos alimenticios. Todo esto en su conjunto lo que muestra es que su impacto medioambiental es mucho menor que el del ganado tradicional. ¿Qué podemos decir de la producción? La producción es muy ventajosa, necesitan menos espacio y aquí no necesito ponerles ningún ejemplo. Hay una diferencia muy grande de tamaño entre un insecto y una vaca, por ejemplo. Además, se reproducen mucho más rápidamente, que es otra ventaja. La producción también es más barata. Se necesita menos alimento para producir, por ejemplo, 1 kilo de carne. Les pongo otro ejemplo comparativo. Para conseguir 1 kilo de carne de vacuno son necesarios 8 kilos de alimentos. Para conseguir 1 kilo de carne de insectos son necesarios 2 kilos de alimento. El ahorro es considerable. Finalmente, desde el punto de vista económico, el impacto podría ser muy grande. Podría representar una alternativa económica para muchas familias e incluso una oportunidad de negocio para la industria. Esto se podría traducir en la creación de puestos de trabajo, por ejemplo, y a las familias también les proporcionaría ingresos en metálico que serían muy ventajosos para poder comprar otros alimentos, por ejemplo. Además de que les servirían para completar su dieta y los pueden utilizar como combustible. Podría regenerar también muchas zonas boscosas. En los bosques sería donde normalmente se producirían estos animales, los insectos. Bien, vemos por tanto que hay muchas ventajas. Incluso ya existen producción comercial de algunos insectos, como es el caso del gusano de la harina. El gusano de la harina se utiliza para alimento para mascotas y también en la pesca recreativa. Incluso en el futuro se podría llegar incluso a plantear la sustitución de la harina de pescado por harina de insectos. Todo parecen ventajas, pero obviamente hay algunos obstáculos que habría que franquear para poder conseguir esta producción de alimentos. En primer lugar, para que la inversión sea interesante y reduzca los costes, sería necesario una automatización del proceso de cría de los insectos. Sería necesario, además,
un marco legal claro, porque la industria se queja de que no está muy clara la legislación en este punto. Por lo tanto, los gobiernos tendrían que aportar legislación, un marco legislativo claro para la producción de alimentos. Habría que probar también, desde un punto de vista de salud e higiene, los efectos que determinadas bacterias y microorganismos pueden tener sobre la salud. Aunque bueno, esto tampoco es nuevo porque es algo que es necesario para todos los alimentos, no exclusivamente para la producción de insectos. Y hay un último obstáculo que es importante y es el de la barrera psicológica que para muchas personas supone el consumo de insectos. Ya he mencionado anteriormente que hay muchas sociedades ya que los consumen, pero sin embargo en sociedades europeas, occidentales, el consumo no es tan frecuente e incluso puede llegar a ser nulo. Por supuesto, aquí habría que realizar campañas educativas y además el informe de la FAO indica que no es necesario consumirlos enteros. Se pueden consumir también en polvo o como pasta para añadir a otros alimentos, con lo cual hay muchas variedades. Bien, yo personalmente les confieso que me encuentro en el grupo de los que siente un poco de rechazo a la hora de meterse un insecto en la boca. Y es verdad que aquí yo me acuerdo de mi madre. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía que tenía que probar algo antes de decir si me gustaba o no. Pero tanto racionalmente como con la voz de mi madre en los oídos, les confieso que me resulta muy difícil hacerme a la idea. Bien, de todas maneras, vamos a abrir ahora el turno de preguntas y la verdad es que estaré encantada de oír cualquier sugerencia de preparación de insectos o cualquier experiencia que hayan tenido en el consumo de estos animales. Muchas gracias.